Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta tercera jornada del segundo Congreso de Crianza Respetuosa. Yo soy Flavia Nieto, soy la coordinadora de infancias y la organizadora de este hermoso evento. Te agradezco muchísimo que estés participando con todas estas disertaciones que han sido pensadas principalmente con el objetivo de acercarte información, mucha información, tanto de crianza respetuosa como de educación emocional, para que podamos acompañar en el día a día a nuestros niños, a nuestras niñas. Te agradezco muchísimo que estés difundiendo también toda esta información. Te pido en realidad también de que puedas hacerla extensiva. Somos todos profesionales que en el día a día hacemos un trabajo bastante minucioso en esto, estamos capacitándonos constantemente y la idea es que esto se expanda, así que te agradezco también que lo puedas difundir. Agradezco también, aprovecho el momento para agradecer a todos los sponsors que se han acercado a este evento, no tan solo con todas sus actividades y con todos sus proyectos autogestivos, sino también a aquellas familias, a aquellas mamás que tan bondadosamente también están haciendo toda su parte, tanto en lo económico como también en la difusión, para que este evento sea lo que está siendo, una hermosura. Así que también agradezco a todos por participar y agradezco también a cada disertante que se ha tomado el trabajo desde hace varios meses que venimos trabajando y organizando todo este espacio, así que también agradezco el tiempo, la organización. Somos todas mamás, papás, todos con nuestros trabajos y bueno, y se han hecho también el espacio para participar de este evento. Así que bueno, todos los agradecimientos realizados. Me meto de lleno con mi ponencia, que se trata principalmente de los desbordes emocionales, y me voy a meter de lleno en lo que es educación emocional. Yo soy mamá de Dante, que tiene 9 años, Felipe, que tiene 7, soy comunicadora, estoy diplomada en educación emocional y en primera infancia. Soy reikista también, tengo conocimiento en biodescodificación y toda esa información que vengo acumulando de a poco y me sigo capacitando. La idea es poder acercártela y como siempre digo, de que cada uno de nosotros como madres, como padres, como educadores, podamos tomar decisiones más conscientes, decisiones en el día a día, en nuestra tarea de criar y de educar un poquito más consciente y asumiendo esta responsabilidad que tenemos, ¿no? frente a esta primera infancia. Lo que te voy a estar contando entonces es un poco el camino que podemos realizar para pasar del grito a la calma. Y como siempre cuento también, esto de tanto crianza respetuosa como educación emocional no trabajan con tips, no trabajan con recetas mágicas, no hay una sola manera de maternar, no hay una manera de paternar o de educar, sino que hay toda esa diversidad según toda la cantidad de madres y padres y educadores que hay. Así que la idea es que toda la información que hayas recabado hasta ahora con todas las disertaciones que han habido, puedas ir tomando de a poco y que en tu trabajo y en tu proceso personal en el que estés ahora puedas empezar a hacer ese cambio que necesitas en el día a día. Lo que te voy a brindar un poco quizás ahora pueden ser 3 claves, si se quieren, como para ir haciendo un poco más de foco en el tema y que sea un poco más fácil entenderlo. Y bueno, como te digo, esto es un proceso individual, personal, que va a tener que realizar cada uno de nosotros, y por eso es importante que todas las situaciones que puedan aparecer a partir de ahora, que vengan a tu memoria o que vayas recordando, que toda la situación la puedas ver como desde afuera, ¿no? Que puedas como tener esta capacidad de observarte sin juzgarte, sin juzgar. Todos hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos. Entonces la idea es que puedas ver todas esas situaciones y que a partir de ahí puedas tomar una decisión, porque acá me parece también lo importante, ¿no? Podemos ver muchas disertaciones, podemos ir a muchos talleres, leer muchos libros y tener toda la información acá arriba, pero lo que verdaderamente hace el cambio es la toma de acción. Cuando yo acciono, cuando yo dejo de hacer lo que siento que no está bueno, que está incorrecto o que quiero cambiar, y cuando realmente genero el cambio en el día a día, ahí es cuando viene la transformación. Entonces la propuesta es que puedas ir viendo
dónde poder ir comenzando en el día a día y de a poco nos vamos corriendo. Es la propuesta que trae principalmente en la crianza respetuosa, de poder dejar de pararnos en esta idea del adultocentrismo, en la culpa de que ese niño o esa niña se porta mal, ese niño o esa niña se desborda, y dejar de pararme desde ese lugar y correrme y acompañar los procesos de la primera infancia. Y voy a seguir repitiendo esta palabra procesos porque sigue siendo como lo más importante, ¿no? Comprender de que todos estos cambios son procesos. Y como cada proceso, el proceso no es lineal, sería mucho más fácil, tendríamos un manual en el que nos digan a tal edad los chicos hacen tal cosa, entonces la respuesta es tal otra, entonces el manual sería uno solo para todos y sería mucho más fácil, pero los niños y las niñas no vienen con manual, no existe ese manual, porque la vida no es así de lineal, el crecimiento no es así de lineal, nuestros procesos no son así de lineales. Entonces, empezar a comprender eso también es poder comprender, ¿no?, estos procesos de que estamos acá arriba y entendimos las cosas y pudimos hacerlas mejor y otros días metimos la pata y tenemos que volver a empezar y así sucesivamente. Entonces, estos procesos en los que hacemos 2 pasos para adelante, 3 para atrás y volvemos a empezar, es en realidad la propuesta. La propuesta es que podamos hacerlo en un día a día. Yo mucho hablo también esto de cuando entramos en este mundo y vemos que todas queremos ser las madres respetuosas, amorosas, con mucha paciencia, los padres que también quieren ser más amorosos, más respetuosos con sus hijos, con sus hijas. Entonces cuando empezamos a ver toda esta información y no sabemos dónde empezar y hacemos agua en un montón de cosas, nos empieza a agarrar esta necesidad de bueno, nunca más quiero gritar, no quiero nunca más desbordarme, no quiero nunca más estar enojada. Y esa no es la propuesta. La propuesta tanto de crianza respetuosa como de educación emocional no es que nos convirtamos en madres y padres perfectos porque no existen, porque las personas no somos perfectas. Entonces, empezar a vernos desde esta vulnerabilidad, empezar a vernos como seres imperfectos que estamos constantemente aprendiendo y de esa manera, recién cuando nosotros podamos vernos como adultos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con ese amor, con ese respeto, podemos empezar a ver los procesos de mi hijo, de mi hija, de los niños, de las niñas, con ese amor y con ese respeto. No podemos darle a otra persona lo que no nos damos a nosotras mismas. Si yo quiero ser más paciente, más amorosa, más respetuosa, necesito hacerlo primero conmigo misma. Si no, el proceso no se puede llevar a cabo, ¿sí? Porque hay algo que nos va a impedir. Entonces la propuesta acá, más allá de que te voy a contar un poco cómo acompañar entonces sí los desbordes emocionales que pueden tener los niños o las niñas, sí es empezar a entender de que este cambio sí o sí comienza en nosotros, comienza en nosotras mismas, tiene que empezar a ser para que nosotras nos podamos mirar y podamos reflexionar desde ahí. Las 3 claves que te venía contando, que te voy a proponer en esta disertación, son muy sencillas al verlas, pero un poquito más difícil llevarlo a la práctica. Como te digo, venimos de generaciones y generaciones en las que las emociones no han sido tomadas en cuenta, entonces no tenemos registro de cómo se hace para gestionar de la mejor manera nuestras emociones más desagradables, el enojo, el miedo, la tristeza. Entonces el gran desafío que también nos trae tanto la crianza respetuosa como la educación emocional es tener que desaprender tantas cosas que traemos como estructura, como formas de ser, como formas de vincularnos y aprender otras herramientas, aprender otra manera de vincularnos. Y mientras en todo ese caos estamos criando, estamos maternando y estamos paternando. Entonces es un gran desafío. Pero bueno, te dejo 3 claves, te voy a dejar 3 claves y me voy a meter de lleno en cada una para que te pueda servir en el día a día. Esas 3 claves son el autocuidado, la autorreflexión y la autorregulación. ¿Sí? Si vos escuchás las 3 palabras, empiezan con el auto. Yo tengo que aprender a cuidarme, a reflexionar y a regularme. Entonces, si
yo desde el inicio ya empiezo a escuchar estas 3 palabras y ver de que entonces es este proceso de mirarme, de conocerme, de escucharme y de ver cómo entonces puedo regular las emociones, podemos comprender ya desde ahora que los procesos entonces de regulación emocional en los niños y en las niñas sí o sí necesitan de un adulto que los acompañe. Porque los niños y las niñas en esta primera infancia, entre los 0 a los 7 años más o menos, son seres dependientes, dependen de otra persona para cubrir todas sus necesidades básicas. Y acá me meto entonces de lleno en la primera clave, en el autocuidado, ¿sí? En este autocuidado que nos hace foco en estas necesidades básicas para que nosotros podamos sentirnos regulados, para que nosotros podamos sentir este bienestar, ¿sí? Cuando yo tengo hambre y como, me siento saciada, entonces me siento ya que estoy regulada. Cuando yo tengo sueño y no duermo, entonces me siento desregulada, ¿sí? Siento una energía ahí en mi cuerpo que no está 100% en su lugar. Y la otra necesidad básica también, que es la de higiene, como te digo, en la primera infancia, estas 3 necesidades básicas, alimentación, descanso e higiene, necesitan sí o sí de un adulto para ese cuidado. Entonces, ese niño, esa niña, en esa primera infancia, aprende sobre su autocuidado en toda esa etapa, aprende de su autocuidado a través de lo que ese adulto le enseña, a través de lo que ese adulto le enseña, a través del lenguaje y a través del cuerpo, ¿sí? Siguen siendo todas estas claves. Entonces, en el autocuidado, en estas necesidades básicas, para poder sentirnos regulados, necesitamos en la primera infancia un adulto que nos enseñe a través del lenguaje y del cuerpo cómo entonces tengo que cuidar yo mi cuerpo. Si tengo sueño, entonces tengo que descansar. Si tengo hambre, entonces tengo que comer y así. Estas necesidades básicas también están atadas a otras necesidades que por ahí nosotros los adultos vamos perdiendo como la importancia que tienen, ¿no? Que es la del contacto y la del movimiento libre. En los niños y las niñas es como un poco más obvio, ¿no? Están pidiendo upa o están pidiendo abrazo o están pidiendo un beso. Este contacto físico es lo que nos permite también sentirnos seguros, sentirnos confiados, sentir de que hay una persona que me está cuidando. En esa primera infancia, si yo no recibo ese contacto físico, si pasa mucho tiempo sin recibir ese contacto, empiezo a desregularme, empiezo a sentir esto de que no está satisfecha esta necesidad. Entonces empiezo a sentirme inseguro y desconfiado. Pero todas estas necesidades que te cuento, también las tenemos los adultos. Todos los adultos, en todas las edades en realidad, los adolescentes también. En todas las edades, todas estas necesidades nos atraviesan. Entonces, de nuevo, si yo quiero acompañar, si yo quiero hacer que mi hijo, mi hija se sienta lo más regulado posible, tengo que aprender primero a mirarme yo. En esta necesidad básica del contacto físico. ¿Cuánto contacto físico recibo en el día? Estoy pidiendo, sé pedir ese contacto. Y en esto del contacto también hago mucho hincapié que no es solamente el contacto físico, sino también el contacto visual. Este contacto visual que a través de la pandemia, a través del uso del celular, de la computadora en el que todos estamos inmersos, porque estamos trabajando con estos aparatos, también le hemos quitado esa mirada y esa presencia a través de la mirada a estos niños o a estas niñas. Entonces este contacto visual, mírame mami, mira lo que hago, mira el dibujo, y nosotros decimos, bueno, sí, ya va. Este contacto visual en la primera infancia es súper importante, porque en la primera infancia, como te vengo contando, somos seres dependientes, dependemos de un adulto en nuestro cuidado y dependemos de la mirada de ese adulto. Si no está ese adulto cuidador y me está mirando, yo siento que no existo. Yo necesito ser mirado.
En la primera infancia hay una necesidad de ser mirado. Esta idea que tenemos, ¿no? de que son egoístas, que son el pupo del mundo. Bueno, lo son. Es una etapa en la que necesitan atravesarla con esa sensación de que ellos son el centro. Pero este centro, pensándolo en este niñocentrismo que muchas veces le tenemos miedo porque decimos, ay, bueno, los niños entonces van a hacer lo que quieren y entonces un libertinaje. No, todo lo contrario. Es poder prestar atención a estas necesidades básicas con este nivel de importancia. Para ello es muy importante que les miremos, es muy importante. Y llega a tal punto esta necesidad que si entonces yo no me veo, yo no me siento mirado, yo no me siento tenido en cuenta, entonces yo no existo. Entonces yo soy muy inseguro y desconfío y tengo miedo. Entonces, si presto atención a estas necesidades básicas, que son muy importantes en la primera infancia, voy a comprender entonces también de que estas necesidades básicas también son muy importantes, que estén satisfechas siendo adultos, porque también son parte de nuestras necesidades básicas. La última necesidad básica que te contaba, que es la del movimiento libre, en esto hago mucho hincapié también, porque el movimiento libre yo lo recomiendo siempre pensándolo en qué es lo que más le gusta a ese niño o a esa niña, qué es lo que más le gusta hacer, que lo conecta con su ser esencial, que puede estar horas y horas haciéndolo y se concentra y se abstrae del mundo y se conecta con todo lo que está haciendo, qué es lo que más le gusta hacer. Entonces, cuando yo presto atención, y en esto hace mucho hincapié en conocer a ese niño o a esa niña, necesito entonces conocer a ese niño o a esa niña. También es importante saber cuál es mi movimiento libre, cuál es aquella actividad, yo adulto, que más me conecta con mi ser esencial, que yo puedo estar horas y horas y me desconecto del mundo y me conecto completamente con lo que está pasando ahí. ¿Cuál es esa actividad? ¿Me estoy dando el lugar para poder conectarme con ese disfrute, con ese placer? Todas estas necesidades básicas que te voy contando entonces, que son de esta primer clave del autocuidado, entonces es muy importante que el adulto sí prestemos atención a cubrir las necesidades de nuestros hijos, de nuestras hijas, pero es muy importante, de nuevo, hacer hincapié en nuestras necesidades básicas, en cubrirlas, en satisfacerlas. Porque como te dije al principio, si yo no las cubro, si no están satisfechas, empezamos a sentir desregulación, me empiezo a sentir mal. Hay una energía acá en el cuerpo que empiezo a sentir que no está bien. Cuando como mal, cuando duermo mal, cuando como poco, cuando duermo poco, cuando no me doy el lugar para hacer una actividad que me conecte conmigo, cuando no pido un abrazo, cuando no tengo un contacto, cuando todo eso se desregula, ahí es donde viene toda esta sensación de malestar. Ya se va a terminar de entender ya cuando termine con la última clave, pero para ir cerrando con esta primer clave de la importancia entonces del autocuidado es yo adulto me cuido para cuidar. La única manera de poder, de nuevo, cuidar desde el amor, desde el respeto, es cuidarme a mí misma, cuidarme a mí mismo con esa intensidad de amor y de respeto que le queremos dar al otro. En la segunda clave que te contaba, que es el de la autorreflexión, me voy metiendo de a poco en lo que es educación emocional. La educación emocional, como te decía, no viene a traernos herramientas para que nunca más nos enojemos o para que nunca más nos desbordemos, sino todo lo contrario. Lo que viene a brindarnos la educación emocional son herramientas para que podamos vivir a través de las emociones. Es entender que las emociones son necesarias, que las emociones son parte nuestra. Entonces, que empezar a poder reconocerlas es empezar a vivir a través de esas emociones. En este proceso de autorreflexión, vuelvo a hacer hincapié en esto, no es un proceso en el que las niñas y los niños en la primera infancia lo puedan llevar a cabo, ¿sí? En la primera infancia, los niños y las niñas son 100% emocionales. No tienen esta lógica adulta que tenemos nosotros de saber el tiempo, de saber de los contextos, no saben si es domingo, si es feriado, qué hora es.
no saben toda esta lógica adulta que tenemos. Entonces, saber esto es comprender que si yo quiero meterme en el mundo infantil, si yo quiero conectar entonces desde el mundo infantil, necesito conectar desde la emoción. No lo puedo hacer a través de todo este raciocinio, de estas reflexiones, de toda la lógica adulta, sino que necesito hacer una conexión emocional. Por eso es tan importante para mí que empecemos a aprender acerca de nuestras emociones. De nuevo, si yo quiero acompañar los desbordes emocionales, si yo quiero que mi hijo o mi hija sepa entonces gestionar de la mejor manera su enojo, necesito aprenderlo yo primero. Necesito yo conocer qué es lo que a mí me enoja, cómo reacciono ante cada enojo, qué es lo que digo, qué es lo que me digo cada vez que me enojo, qué es lo que podría hacer la próxima vez. Y acá de nuevo la propuesta es no prometernos ni prometer de que nunca más nos vamos a enojar, de que nunca más nos vamos a desbordar. Al menos empecemos a decir la próxima vez. La próxima vez puedo hacer tal cosa. La próxima vez puedo hacer este cambio. Y ahí empieza el compromiso para con uno mismo y para con el resto. Entonces, en esto de la autorreflexión sí empiezo a contarte lo siguiente. Las emociones son una respuesta fisiológica, innata, inconsciente, que tiene nuestro cerebro frente a una situación, ¿sí? Nuestro cerebro detecta algo y reacciona frente a esa situación. El cerebro lo que hace es enviarnos un montón de hormonas y segrega muchísimas hormonas al torrente sanguíneo. Ahí viene la emoción, ahí viene el enojo que viene con este volcán que sentimos, que nos llena de ira o de bronca o de enojo, el cuerpo, o la tristeza que nos da el bajón, o el miedo que nos paraliza y nos dan ganas de salir corriendo. Yo trabajo con estas 4 emociones que para mí son las primarias: la alegría, el enojo, la tristeza y el miedo. Pero ahora voy a hacer un poco más de hincapié en esta emoción del enojo, pero sí para poder comprender de que al menos prestando atención y deteniéndonos en algunas de estas emociones, yo ya puedo hacer un gran cambio de toma de conciencia. Entonces, como te digo, estas hormonas que segrega el cerebro va al torrente sanguíneo y el cuerpo tarda en sintetizarla solamente 90 segundos. Eso se podría traducir en que la emoción debería durar 90 segundos. Pero entonces, ¿qué puede hacer que mi enojo dure todo el día, mi enojo dure toda la semana, o cada vez que me aparezca una situación me lleno de enojo? La cabeza. Hay un pensamiento recurrente que retroalimenta esa emoción. Entonces, en esta segunda clave que te dejo, que es el de la autorreflexión, es poder prestar atención a ese pensamiento recurrente. ¿Qué es lo que me digo? ¿Qué digo en cada situación que me enoja? ¿Qué es lo que digo cada vez que siento este enojo? Por eso, de nuevo, si yo entiendo de que el niño o la niña en la primera infancia es 100% emocional, lo que hace que ese desborde emocional, lo que hace que ese enojo siga y siga, es porque hay un contexto que no está permitiendo que ese niño o esa niña vuelva a regularse, vuelva a sentirse en esa calma. Entonces, ante un desborde emocional del niño o de la niña, la pregunta es, ¿qué es lo que vos sentís? ¿Qué es lo que vos sentís en ese momento? ¿Qué sentís adentro y qué te decís permanentemente en tu cabeza? ¿Cuál es ese pensamiento recurrente que aparece cuando ves a tu hijo o a tu hija que se desborda? Porque acá te dejo una clave así como muy al pasar, pero todo lo que nos aparece como automático, esta reacción automática que tenemos frente al desborde, ya sea que me enojo el doble, ya sea que me pone triste, ya sea que me da ansiedad, lo que sea que me genere el desborde de mi hijo o de mi hija, esa reacción automática está conectada a mi primera infancia, está conectada a mi niña, a mi niño herido, está conectada a todas esas situaciones que yo viví siendo niña, siendo niño, y que ante un desborde emocional el adulto, ¿cómo reaccionaba? ¿Cómo eran las situaciones frente a mis desbordes emocionales? Por eso te voy diciendo de que todo esto
es un proceso que vamos a ir haciendo día a día, de que vamos a ir viendo los cambios de a poco, muy paulatinamente, pero es muy importante prestar atención a todo esto. Al principio puede ser un poco más difícil, no estamos acostumbrados a estar todo el tiempo reflexionando sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, pero este va a ser el primer paso. Entonces, en este proceso de autorreflexión al que te invito, es entonces poder ver qué es lo que sentís en ese momento. Y acá te voy dejando esta clave que es de la educación emocional para que podamos empezar a conocer nuestras emociones y a gestionarlas de la mejor manera. El primer paso, si se quiere, es el de poder reconocer entonces en el cuerpo dónde siento el enojo. Cuando vos te enojas, ¿dónde sentís ese enojo? ¿En qué parte del cuerpo la sentís? La segunda parte sería ya nombrar, le pongo un nombre a esto que siento, porque ya identificándola y poniéndole un nombre, yo ya tomo conciencia de lo que me va pasando, ¿sí? Ya me paro desde otro lugar. Y este ponerle nombre no tan solo me permite a mí identificarlo para yo sentirlo, sino para poder decirlo. Me enojo, estoy enojada, esta situación me enoja. Y poder expresarlo también es poder hacerme cargo. Y acá yo creo que es la gran ventaja que nos trae la crianza respetuosa y la educación emocional. Nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de lo que hacemos, de lo que no hacemos y nos hacemos responsables de lo que sentimos. Entonces yo al hacerme responsable también empiezo a cortar esta cadena de echarle la culpa a ese niño o a esa niña de que culpa de él o de culpa de ella yo me enojo. O de que culpa de mi mamá o de mi papá, entonces yo tengo esta situación. Cortamos esa cadena de la culpa, de la víctima y me hago cargo, me hago responsable. Entonces sé de que esto me enoja y soy yo la que me enoja y a partir de ahí soy yo la que toma la decisión de qué voy a hacer con esto. ¿Qué hago entonces con lo que siento? Las emociones no son buenas ni son malas. Son agradables o desagradables en el sentir, en esto de que yo siento el desborde. Eso es lo que a mí me hace sentir mal, pero no son buenas ni son malas. Lo importante es aprender a que si yo siento esa emoción viene, no la puedo detener. Es una reacción automática que tiene el cerebro. Es completamente de supervivencia, es inconsciente como te vengo contando. Pero sí es mi responsabilidad y ahí es cuando yo tomo conciencia de que soy yo la que decido qué hago con lo que siento. ¿Qué hago yo entonces con mi enojo? ¿Qué es lo que me gustaría hacer la próxima vez que me enoje? Ahí es donde va a venir el verdadero cambio. Y como te decía recién, esto de cuando yo ya tomo conciencia y ya tengo esta información, el paso clave es el de tomar acción. Porque acá el desafío al que te invito es poder ser más coherente con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Ahí es donde viene el verdadero desafío, el poder ser más coherentes, más sinceros emocionalmente. En esta segunda clave, entonces, que te decía de la autorreflexión, para ir cerrando esta segunda clave, es entonces empezar a hacer hincapié en esas situaciones recurrentes, en esos pensamientos recurrentes en los que yo siempre actúo de la misma manera, en los que yo siempre me digo lo mismo, en los que yo siempre voy diciendo lo mismo. Entonces ahí donde yo veo lo recurrente es un poco más fácil ir haciendo como hincapié y poder tomando acción. En la última clave, que es el de la autorregulación, al que todos queremos que nuestros hijos y nuestras hijas lleguen, es poder comprender entonces de nuevo esta diferencia entre el mundo infantil y el mundo adulto. Como te decía, en la primera infancia los niños y las niñas son 100% emocionales. Su cerebro recién está comenzando de a poco a aprender a gestionar las emociones, a vincularse con las otras personas, a expresar lo que quiere, lo que necesita, a ponerlo en palabras. Entonces, en esta primera infancia es súper importante mirarnos, vernos a nosotros los adultos como estos mediadores. Nosotros mediamos entre el mundo infantil y el mundo adulto y mediamos a través del cuerpo y de la palabra, como te decía. Nosotros enseñamos poniendo en palabras, pero también enseñamos a través del cuerpo.
Por eso es importante empezar a entender que si quiero que mi hijo, mi hija aprenda a gestionar sus emociones, aprenda a saber qué hacer con su enojo, necesito verme primero a mí misma, porque nos están observando todo el tiempo. Todo el tiempo nos miran. Y yo, por más que esté horas y horas con un discurso frente a ellos, frente a ellas, me están mirando. Entonces están viendo qué es lo que realmente hago yo con mis emociones. Entonces, en este proceso de autorregulación, en esto que te digo de los pasos, si se quieren, para poder aprender a gestionar nuestras emociones, que te decía recién, primero reconozco en el cuerpo qué es lo que me pasa, después le pongo un nombre, lo nombro. También entonces la otra parte importante de todo esto de aprender a gestionar es validarnos el enojo, validar la emoción. Y el validar es abrir la posibilidad, es darnos la posibilidad de sentir ese enojo, es validar que me siento mal, es validar de que yo estoy enojada, es validar de que esto está bien sentirlo. Entonces, cuando yo habilito esta posibilidad de la emoción desagradable en el cuerpo frente a alguna situación, ahí es cuando yo entonces empiezo a habilitar a mi hijo o a mi hija a que no sepa cómo gestionar su emoción, a que no sepa qué hacer con su enojo. Entonces, cuando yo me paro desde ese lugar, es cuando puedo acompañar. En estos 3 pasos que te digo de reconocer, nombrar, validar, cuando nosotros queremos entonces acompañar estos desbordes emocionales de nuestros niños, de nuestras niñas, en ese momento del desborde, cuando yo reconozco entonces qué le está pasando, lo que necesito hacer es acompañarlo. ¿Y cómo se acompaña? En silencio. Estoy en ese momento presente para que ese niño o esa niña pueda largar lo que está sintiendo, pueda expresar lo que está sintiendo. ¿Cuál es el límite? Siempre el límite es su resguardo físico y el de otro, ¿no? Que no se golpee y no golpee a otra persona. Pero lo importante es que yo esté presente. Y cuando esa emoción entonces empieza a bajar, yo puedo nombrarlo. ¿Estás enojado? ¿Estás enojada? Yo sé que estás enojado. Y cuando entonces yo puedo nombrar y estoy validando esa emoción y no le estoy diciendo que es un caprichoso, que es un berrinchudo, que siempre lo mismo con vos, cuando yo me corro de toda esa mirada de etiqueta también y yo le doy la opción de sentirse así, entonces puedo brindar opciones. Ese sería como el último paso para acompañar estos desbordes emocionales, dar opciones. ¿Qué es lo que podemos brindarle entonces para que vuelva a regularse y vuelva de nuevo a la calma? Pero vuelvo de nuevo a lo mismo. Si yo quiero saber entonces cuáles de todas las opciones es la mejor para mi hijo o para mi hija, necesito conocerlo. Necesito saber qué es lo que más lo conecta con la paz, con la calma, con la tranquilidad. ¿Qué es lo que más lo conecta? Un abrazo, jugar con agua, respirar, salir a correr, golpear una almohada. Quizás necesita descargar esa energía y necesita golpear una almohada. Damos opciones, pero también para saber todas estas opciones necesito empezar a hacerlas yo, conmigo misma. ¿Cuáles son las opciones que yo me brindo para entonces regular ese enojo? Todo este proceso entonces al que te invito, a esta emoción del enojo principalmente, a saber autorregularnos en este enojo. El enojo, yo siempre digo que tiene muy mala prensa porque es una emoción muy desagradable en el sentir porque nos deja, ¿no?, como con el cuerpo todo movido. Pero entonces si vos vas prestando atención a todo lo que te vengo contando, sigue siendo importante y clave el cuerpo y el lenguaje. Estas 2 claves siguen siendo para yo volver a regularme, qué es lo que yo puedo hacer con mi cuerpo para volver a sentirme regulada. ¿Estoy enojada porque estoy cansada? ¿Estoy enojada porque tengo hambre? ¿Estoy enojada porque la persona que le dije que me dé un abrazo no me da un abrazo? ¿Cuál es mi enojo? Entonces, cuando yo puedo hacer foco ahí, en qué es lo que está pasando atrás de esa emoción, entonces yo me permito sentirme así y lo puedo nombrar y lo puedo decir. Es un gran desafío, todo esto que te voy contando, es un gran trabajo, es un trabajo diario, pero te puedo asegurar
¿Qué vale la alegría? No vale la pena, sino que vale la alegría. Vas a ir viendo de a poco el cambio en que los vínculos van cambiando y principalmente el vínculo con vos misma, con vos mismo. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Te invito a que sigas viendo el resto de las disertaciones. Hoy va a estar terminando la tercera jornada de este segundo Congreso de Crianza Respetuosa. Te agradezco muchísimo. Recuerda que también podés encontrar información tanto en mis redes de Instagram, de Facebook, en mi grupo de Facebook, que estamos ahí también todas las familias compartiendo nuestros sentires. Te acompaño también a través de asesorías y de encuentros virtuales, así que te veo en la próxima. Muchas gracias.